regresado a todos, que creo que sí. Continuamos con nuestro congreso y vamos ahora a abordar un tema esencial que es el impacto del dolor crónico, ya lo decíamos antes, trasciende muchos ámbitos de nuestra vida, en la familia y en las relaciones personales. No sé a vosotras, a vosotros, si os ha tocado de cerca lo que ha comentado antes Carles Marín. A mí, por cuestiones personales, sí. Creo que es una frase muy contundente que tenemos que tener en mente siempre, ¿no? El dolor no se queda solo en quien lo padece. Según el Libro Blanco del Dolor Crónico en España, el dolor tiene implicaciones profundas en la calidad de vida también de los familiares y de los cuidadores, que asumen una gran carga emocional, económica y de atención. Los estudios lo confirman. En la encuesta Pain Proposal realizada en España, un 36% de los pacientes manifestó que su enfermedad tenía un impacto negativo en su familia o en sus amistades. Además, un 50% se sentía muy preocupado por los efectos que el dolor pudiera tener en sus relaciones sociales y un 27% reconocía sentirse aislado socialmente como consecuencia, efectivamente, de vivir con dolor crónico. Estos datos nos recuerdan que el dolor rompe rutinas, afecta al bienestar emocional de las familias y genera un impacto, ya lo decíamos antes, invisible en el entorno cercano. Por eso, hoy queremos poner voz también a esa experiencia compartida y por eso tenemos la mesa que llega a continuación, que es Impacto del dolor crónico en la familia y las relaciones personales, moderada por la compañera Alicia Cobo, periodista y responsable de comunicación de Afibrom. Nos acompañan doña Patricia Zori Núñez, psicóloga de Afibrom en Metapsicólogos, doña Sandra Medina Cerro, pedagoga e hija de una paciente con dolor crónico, y doña Magdalena Soto Jiménez, paciente de la asociación Quiste Starlov. Bueno, y Raquel Aguado Benito. Estas son las cosas del directo. Farmacéutica comunitaria. Bienvenida Raquel y Magdalena también. Ha sido mi culpa, perdonad, porque, pues eso, responsable de comunicación de Afibrom y no le ha mandado al dinamizador los cambios de última hora de la mesa de familia. Bueno, sin problema. Disculpad. Pues muchísimas gracias por estar todos aquí. Bienvenidas. Al final nos hemos juntado una mesa de mujeres, de 5 mujeres, y bueno, es representación también de que el dolor crónico afecta en su mayoría a mujeres. Bueno, pues vamos a comenzar con la ronda. Ya os comenté, bueno, podemos participar en la medida que sea posible y bueno, pues voy a empezar con Patricia. Gracias, Patricia, por venir. Patricia atiende a muchas personas con dolor crónico y bueno, pues además lo vive de cerca. Desde tu experiencia clínica, ¿cómo afecta el dolor a las familias y al entorno del paciente? Bueno, pues muchas gracias, Alicia, y gracias a Afibrom por invitarnos a este congreso. Bueno, sí, comentar varias cositas, rescatar también aspectos importantes que creo que se han explicado en la mesa anterior, muy valiosos. Nosotras desde Metapsicólogos llevamos colaborando con Afibrom aproximadamente 2 años y medio, 3, y atendemos específicamente a pacientes, en su mayoría mujeres, con dolor crónico o fibromialgia. ¿Cómo afecta el dolor crónico? Voy a hablar un poquito de dolor crónico y luego, si queréis, podemos entrar un poco más a específico la fibromialgia. El dolor crónico tiene afectación en la salud mental, creo que es algo que ha quedado muy claro de la mesa anterior, y se habla de la importancia de humanizar y hemos hablado también de datos de ansiedad, depresión, ideación suicida, otro tipo de trastornos mentales asociados y, por supuesto, problemas en la familia, en la pareja y en los hijos e hijas dentro de lo que es la dinámica familiar. Como aspectos importantes, cuando hay un diagnóstico de dolor crónico, tenemos que hablar de que la familia entra en crisis. Las familias, igual que las personas, tenemos un desarrollo normativo, evolutivo, donde vamos adaptándonos y creciendo en base a las vicisitudes o las adversidades que la vida nos presenta. Sin embargo, hay algunas que son normativas y otras que no son normativas. Por ejemplo, tener hijos a una edad determinada, que esos hijos se emancipen,
formar una familia, que nuestros padres fallezcan. Estos son eventos normativos que generan estrés en la familia, pero a priori el ser humano está diseñado, por suerte, para adaptarnos a esto y sobrevivir. Sin embargo, cuando empiezan a ocurrir cosas que no son normativas, una de ellas un diagnóstico de dolor crónico o de una enfermedad, es cuando empieza a haber problemas en las dinámicas familiares. Principalmente se ve afectada la pareja, que suele ser la persona principal de cuidador, ¿no? Y bueno, aquí ya luego podemos hablar, suelto un poquito la anotación, que es que sí, claro, tenemos que hablar de rol de género también aquí, ¿no? Si la mayoría de las personas que sufren dolor crónico o fibromialgia son mujeres, significa que su principal cuidador a priori sería su pareja varón. Claro, ¿cómo es el rol de cuidador en la familia del varón, ¿no? Esto también verlo un poquito. ¿Y qué repercusiones tiene en las tareas domésticas, por ejemplo? El rol de cuidado de la familia está normalmente asignado a las mujeres y si la mujer es la que padece ese dolor, pues imaginaros las consecuencias y la cantidad de herramientas, tanto propias de la familia como de recursos externos complementarios de asociaciones, instituciones, que se tienen que desplegar para poder de alguna manera sopesar y reequilibrar estas necesidades nuevas que aparecen dentro de la familia. Y luego otra de las cosas importantes a destacar es el intercambio de roles, ¿no? Algo que sucede también, hemos hablado de niños, cosa que me parece súper importante. Claro, hay un cambio de los roles. ¿Quién pasa a ser el cuidador o la cuidadora principal en las familias en las que existe dolor crónico, ¿no? Y a veces esto implica que los hijos e hijas adquieran roles de parentalización que no son los propios. Ha hablado también las compañeras de antes de la sobreprotección en las dinámicas. Bueno, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de intervenir. Pues me lo has dejado fenomenal, porque vamos a hablar también con Sandra. Sandra, bienvenida. Además de pedagoga, bueno, pues has vivido ese rol desde el punto de vista de hija de una paciente. Cuéntanos un poquito cómo viviste desde niña y joven, cómo fue pues todo esto que comentaba Patricia de vivir con una madre, en este caso, con dolor crónico. Pues bueno, primero comentar así un poco rápidamente. En mi caso, bueno, yo soy hija única. Y aparte de la enfermedad de dolor crónico de mi madre, cuando yo era muy pequeña, 3 años o así, mi padre también estaba enfermo, con hospitalizaciones habituales y tal. Por lo tanto, ya había un background. Y luego, cuando yo tenía aprox 6 años o así, fue cuando mi madre empezó con sus problemas de salud. Y bueno, sobre cómo lo he vivido, pues bueno, como ha dicho Patricia, se da muchas veces ese intercambio de roles de alguna manera. Lo he vivido, sobre todo me he sentido muy sola emocionalmente, ¿no? Porque no tienes referencias de nadie que se sienta como tú. Me sentía muy sola también en el sentido de sentir que los problemas que otros niños tienen en casa no son los tuyos, ¿no? Y luego he traído aquí este libro, porque este verano estuve leyendo este libro que se llama Manifiesto por la Inclusión, de Mila Bascón, que es muy interesante. Y en un capítulo hablaba sobre los hermanos de la discapacidad, y es cómo viven esos niños de la familia que no son el hermano que está enfermo, ¿no? Lo cual también me parece muy interesante con respecto a lo que ha comentado Mercedes de cuando los niños viven el dolor crónico. Y Mila menciona en este libro algo que se llama el síndrome de padres ausentes, ¿no? Que es la situación en la que los niños experimentan una falta significativa de interacción, apoyo y atención por parte de ambos o uno de los progenitores, ¿no? Esto va a depender también de la relación de pareja, como decía Patricia, de las dinámicas familiares y de muchas cosas. Y en este libro Mila menciona también las emociones encontradas pues, que pueden sentir esos niños, hermanos de la discapacidad, pero en este caso pues hija también, ¿no? Con lo que eso supone a nivel de roles, ¿no? Porque no es el hermano el que está enfermo, es mamá en este caso y papá también, ¿no?
Y entre estas emociones encontradas menciona esa sensación de abandono en cuanto a las necesidades físicas muchas veces por la inatención y también, sobre todo, emocionales. La responsabilidad excesiva, porque luego también hay una cosa muy importante que yo quería comentar, ¿no? Y es, sobre todo, es como que vives que tus preocupaciones no son importantes. Lo que tú sientas y lo que a ti te pasa no es importante, porque hay problemas más grandes en casa, ¿no? Pero los niños, aunque sean muy pequeñitos, también tienen su mochila y sus propias preocupaciones, ¿no? Pero no te permites el poder sentirlas porque está siempre también otra de las emociones, que esta no la menciona, pero la menciono yo, que es la culpa. De alguna manera te sientes culpable por querer tener una atención que no tienes, porque a la vez empatizas y sabes que no tienes esa atención porque no es posible, ¿no? Y es como un círculo vicioso en el que también están, lo que sí menciona Mila Bascón, celos y resentimiento muchas veces, ¿no? Los celos, pues por parte en el caso de que haya hermanos, ¿no? Pues de esa atención que se le da al hermano o de esa atención que se le da al progenitor que requiera más atención en ese momento. Y luego, sobre todo, lo que ya he mencionado, que es la soledad. O sea, a nivel emocional de no poder hablar todo eso con nadie. Y luego una de las cosas que para mí son más importantes, ya entrando en otra pregunta que me hacías de cómo trabajarlo en la familia y tal, para mí una de las cosas más importantes es el poder exteriorizar lo que te pasa. Y los padres son un ejemplo en esto, ¿no? Entonces, con el estigma de esta enfermedad que es tan invisible, si ella misma, ¿no? Si mi madre no es capaz de asimilar que tiene esa enfermedad, no exterioriza hacia afuera lo que le pasa, ¿no? ¿Cómo voy yo a entender que puedo hablar de ello si ella misma lo está escondiendo, ¿no? Y esto es una parte que me parece muy, muy importante. Muchas gracias, Sandra. Pues continúo presentando, en este caso, a Magdalena Soto. Muchísimas gracias. Viene de la asociación Quistes de Tarlov, que es pues una de las asociaciones que se dedican a estas enfermedades, de las múltiples enfermedades que tienen dolor crónico como sintomatología principal. Cuéntanos desde tu experiencia cómo cambió el diagnóstico en tu vida familiar. No sé si tienes hijos, si no, cómo cambió en tu entorno. Incluso vamos a hablar también de las relaciones personales, amistades, día a día. Cuéntanos, ¿cómo fue ese cambio? Bueno, pues mi vida familiar sustancialmente no ha cambiado mucho porque vivo sola. Mis padres, claro, por mi edad ya han fallecido. El núcleo familiar es muy reducido. Solo tengo una hermana. Es la que me acompaña a todo. Es mi apoyo. Es lo único que tengo, digamos. Entonces, lo que digo, lo gestiono yo sola. Lo que lo hace muy duro. La verdad que es duro. Es la soledad. Si no fuera por ella, no sé qué habría sido de mí, digamos. Eso a nivel de familia. No tengo más familia. Y a nivel de pareja, pues yo consideré en su momento que no podía consolidar una relación estable con una persona debido a mi enfermedad. No lo vi compatible. Por lo tanto, doblemente sola. Me vais a oír a lo mejor muchas veces de pronunciar esa palabra, porque es que es como me siento sola. Socialmente, pues, amistades. He tenido muchas amistades hasta que apareció esto en mi vida, que lo truncó, la partió totalmente. Empecé a dejar de salir, de tener mis citas, de distraerme, a dejar actividades que me gustaban, porque no podía. No podía. Entonces, esa es mi vida, mi día a día. Bueno, esto es una de las cosas que los pacientes tenemos que pasar, es el adaptar el día a día. Luego vamos a hablar con Patricia justamente de esta parte de las estrategias que puede tomar o que podemos tomar los pacientes con dolor crónico en nuestro día a día. Muchas gracias. A vosotros. Hola, vamos a presentar a Raquel Aguado Benito, que nos va a dar este punto de vista desde farmacéutica, pero también con personas cercanas
con dolor crónico. Y quería preguntarte, desde tu experiencia dentro de la farmacia comunitaria, en el día a día, ¿a qué tipo de situaciones se enfrentan? No sé si hay pacientes que incluso cuentan cómo es su día a día, en su familia, en su entorno. ¿Cómo lo vives tú con personas a tu alrededor, con amigas con dolor crónico? Bueno, pues yo soy farmacéutica comunitaria, llevo más de 26 años ejerciendo. Primero me gusta decirlo porque me encanta lo que hago, precisamente porque tengo mucha cercanía con los pacientes. Los farmacéuticos comunitarios somos la puerta de entrada que no necesita ni cita previa, no hay saturación, y encontrar a ese profesional sanitario cercano que te pueda acompañar, ya no solamente por esa parte sanitaria, sino también social, para un paciente, para sus familias, con una enfermedad crónica, con un impacto, como estáis comentando, tan importante en su calidad de vida. Yo creo que es una herramienta que está ahí para exprimirla al máximo. Yo tengo la farmacia en Madrid, en una zona urbana. Sabemos que hay una farmacia a menos de 3 minutos de cualquier paciente, pero en zonas rurales hay en muchos sitios donde el único estamento sanitario es la farmacia. Yo os invito a estrechar siempre todo lo que se pueda, más lazos con vuestros farmacéuticos, porque de verdad que estamos ahí tanto para el paciente como para su entorno y su familia. Tenemos además un conocimiento de su entorno familiar, de sus sentimientos, de un bagaje incluso de muchos años, que llegamos a crear una relación personal que yo creo que es algo que es muy valioso para poder apoyar y acompañar pues esos tratamientos que tenéis, que muchas veces no se comprenden bien cuando sale uno del médico y necesita hacer cualquier consulta a su farmacéutico. Esto mejora mucho la adherencia a los tratamientos, por supuesto sin crear nunca falsas expectativas, siempre como ese sanitario cercano, amable, donde podéis ir a consultar tanto pacientes como familiares. Yo incluyo siempre a pacientes y familiares, porque es que lo hablábamos ahí en el café con la pareja de una paciente con fibromialgia y no podía estar más de acuerdo. Muchas veces, yo lo veo en mi labor diaria, el plus de estrés que muchas veces tiene ese familiar cuando lo que más quieres en tu vida está sufriendo así y no eres capaz de aliviar ese dolor. Necesita una atención, si cabe, también igual que el paciente. Entonces, yo creo que estamos ahí pues para ayudar, para acompañar durante todo el proceso. Ya os digo, muchas veces ya conocemos a esos pacientes desde mucho antes de ese diagnóstico. Conocemos otro tipo de patologías que puedan tener, comorbilidades, complementar esa recomendación en cuanto ya no solamente al medicamento en sí, sino a estilo de vida, dudas que puedan tener. También en la mesa anterior me ha gustado mucho que hicieran referencia a esa información que está tóxica que hay ahora mismo, por esa accesibilidad que hay a muchos canales que no cuentan con un rigor como puedan tener los profesionales que acompañamos a los pacientes con dolor crónico. Y es importante siempre, ante cualquier duda, ir a una fuente que no pueda crear incluso un problema mayor. Sí, ya se me escucha. A colación de lo que dices, os invito, pues quienes os están viendo también desde casa, que las farmacias, las asociaciones de pacientes, las enfermeras que también han estado presentes en la mesa anterior, son personas que pueden dar a las personas recién diagnosticadas que a lo mejor pues tienen miedo, sienten soledad, sienten confusión, y todos estos síntomas, todas estas emociones que están surgiendo, Patricia, supongo que son las que trae un paciente con fibromialgia, con dolor crónico, pues con Quistes-Starlov o cualquier otra de las enfermedades, de las múltiples enfermedades, hasta llegar a estos
casi 9 millones de personas que en España están sufriendo dolor crónico. ¿Qué os encontráis en la consulta cuando viene un paciente con estas características? Y también tengo mucha curiosidad, si puedes unirlo, si es un paciente recién diagnosticado o es un paciente que ya lleva tiempo. Esta es nueva. Me la has colado. Bueno, para esta pregunta, Alicia, sí me gustaría rescatar la aportación que ha hecho nuestra compañera Magdalena, porque si os dais cuenta, ella no ha referido en ningún momento, ha hecho referencia a su dolor físico, solamente ha hablado de dolor emocional. Yo creo que esto es algo muy valioso, que ya en la mesa anterior, tanto las compañeras Purificación como Mercedes lo han repetido en varias ocasiones, que es la importancia de ver a la persona, es la importancia de que las personas hablen, también lo está diciendo la compañera, ¿no? La persona que viene a la farmacia necesita hablar, ¿no? Habéis hablado también de darle un valor preventivo a la intervención para que el dolor no se cronifique tanto o el dolor emocional no se cronifique tanto, ¿no? Entonces también ahí me vas a permitir un pequeñito apunte. Nosotras desde Metapsicólogos somos un centro privado que colaboramos con Afibron, pero esto supone un coste económico para todas las familias y un grandísimo esfuerzo sumado a todos los sobrecostes económicos que tienen, como bien habéis estado mencionando en todo este congreso. Entonces, estoy segura que desde la atención primaria y desde los servicios de salud pública se agradecería enormemente la incorporación de más psicólogos y psicólogas al tratamiento para que cada profesional pueda trabajar en equipo y realizar su parte del trabajo de manera conjunta e integrada para atender todas las necesidades que estamos viendo que tienen las personas con problemas de dolor crónico, ¿no? Dicho esto, ya sí me concreto. Muy buena la reivindicación, porque la salud mental, que también afecta a las personas que tienen dolor crónico, y perdona que te haya interrumpido, es fundamental. Y la salud mental implica muchísimas cosas dentro de los pacientes, nosotros y el resto de pacientes. Y creo que es una reivindicación que hay que hacer desde aquí, que podamos acceder todos a una terapia, a la salud mental y a tener buena salud y buena salud mental. Sobre todo en esta parte preventiva tan importante que se está hablando desde atención primaria, para no colapsar los servicios ya más avanzados. Bueno, pues estoy segura que la mayoría de médicos y médicas de cabecera que están tremendamente saturados y saturadas con el trabajo pudieran contar con el apoyo de enfermeros, enfermeras, psicólogos, psicólogas en ese trabajo en equipo. Ayudaría mucho a los pacientes, ¿no? También antes otra persona ha consultado sobre esto, ¿no? Sobre esta demora en la intervención. Decías, Alicia, normalmente el paciente que llega a terapia suele ser pacientes cronificados. No es un paciente recién diagnosticado, ¿no? Con esta importancia que decía también antes la compañera, de esta sensación como de rebotar como una pelota, el paciente viene emocionalmente tremendamente dañado. Lo que más nos encontramos, rescato lo que ha dicho la compañera también, la culpa. Socialmente el estigma, mayoritariamente mujeres con dolor crónico. ¿Qué pasa cuando una mujer no puede cumplir en su entorno familiar, en su entorno laboral, en sus funciones de crianza, con lo que se espera de ella? Bueno, pues aquí tenemos una cantidad de emociones relacionadas con la culpa, la tristeza, la vergüenza por no ser lo que se espera de ella en su núcleo familiar, en su entorno laboral, social. Y todo esto un estigma muy llevado en silencio. Entonces, normalmente el paciente está tan quemado ya de rebotar de un profesional a otro que muchas veces pierde la esperanza y pierde te diría como esa necesidad de ser escuchados, como que ya pues no lo voy a encontrar. Me comentaba también en el café una compañera de la asociación que ella no había ido a terapia porque sentía que nadie más la podía ayudar. Y estos sentimientos de desesperanza tan intensos pues nos llevan a síntomas y a diagnósticos de depresión, ansiedad, ideación suicida. Entonces, poder atender a la persona en el momento adecuado, poderle dar las herramientas y los recursos necesarios para manejar las dinámicas familiares y las dinámicas personales, nos van a ayudar a que la persona no sufra tanto en ese proceso. Por supuesto, la familia, la pareja, los hijos, las hijas.
A colación de lo que dice Patricia, Magdalena, tú como paciente, ¿cómo gestionas todo este saco de emociones que puede generar también en forma paralela con tu enfermedad? Fíjate que ni siquiera me había dado cuenta. Es verdad que no he mencionado el dolor físico, que es tremendo, porque es que el emocional lo igualo, le pongo en la misma escala. Pues me habías dicho que cómo gestionas todas estas emociones, cómo es tu gestión, bueno, pues además de los físicos, la gestión de los síntomas emocionales, bueno, que son los que ha comentado Patricia ahora. Pues lo gestiono generalmente es que mal, porque lo oculto. Trato de que nadie se dé cuenta porque veo que no me sirve de nada. Siento que soy yo sola la que tengo que poner solución al problema, porque, en mi parecer, no me comprenden. No he tenido, digamos, ayuda por parte cuando he ido al especialista. Para nada ha tenido en cuenta mi dolor. Solo ha tenido en cuenta mi vida social, que tenía que salir, que tenía que cambiar de vida, pero para nada tuvo en cuenta mi dolor. Simplemente que muchas personas tienen dolor, más que yo, y que lo gestionan de otra manera. Voy a preguntarte también, en este sentido, ¿te ha ayudado formar parte de una asociación de pacientes Muchísimo. a gestionarlo? Muchísimo me ha ayudado. Yo había perdido, digamos, la esperanza. Siempre que iba a una nueva consulta, porque me he recorrido, bueno, todas las consultas habidas y por haber. Lo de la pelota, eso es general. De un especialista a otro, ninguno no tienes nada, esto no es mío, voy a mandar a tal para que vea, y así durante 18 años. 18 años yo empecé con un dolor agudo, por supuesto, y ahora es crónico. Crónico e irreversible. Ahora ya sí las pruebas dan que hay daño, que funcionalmente estoy mal. Antes, como las pruebas no daban, no se consideraba que era cierto. ¿Qué pasa? Que necesito una prueba que lo confirme. Yo lo estoy diciendo y ahora ya sí se ve. ¿Qué pasa con esos 15 años que yo llevo de retraso, digamos, en mi tratamiento? Yo podía quizás no estar así, no se sabe la evolución, pero probablemente no estuviera así porque no se ha puesto remedio a nada de los síntomas que yo tenía. Entonces, una enfermedad invisible, como todas las que cursan con dolor crónico. Pero los quistes de Tarlo, a ver, yo no voy a decir todas son invisibles, pero esto es que según los médicos no existe. Los quistes de Tarlo sintomáticos, señores, no existen. No son sintomáticos. Solo en un porcentaje muy pequeño. Yo soy ese porcentaje. Ya puede ser otro número del porcentaje. Entonces, ¿por qué? No lo he visto todavía plasmado en ningún informe médico. Van dando rodeos todos los que pueden, pero jamás he visto plasmado que tengo quistes de Tarlo sintomáticos. Hasta ahora. Pero 18 años. De sufrimiento. Es un camino duro. Sandra, tú como hija, ¿qué enseñanzas? Pues al final cada historia es única, ¿no? Pues la de Magdalena es una historia, Patricia tiene otra historia, yo tengo otra historia. ¿Y cuál es tu historia? O sea, en el sentido de ¿qué te ha enseñado estar con ese entorno de tener una paciente cerca con dolor crónico? Pues, bueno, primero quería mencionar que me parece muy interesante lo que estamos comentando con respecto a el dolor de los problemas emocionales que supone todo esto, porque principalmente, lo más doloroso dentro del entorno familiar es esa parte, es la parte de las consecuencias psicológicas. Y no solamente del dolor, sino de todo lo que está comentando ella, ¿no? De ir de un médico a otro. Yo todo eso lo he vivido con mi madre desde muy pequeña. La frustración que eso genera, desesperanza, ¿no? Todo esto que estamos hablando hace mella en el propio paciente y en las personas que están en el hogar. Pues bueno, luego a largo plazo lo que siento que a mí me ha podido enseñar todo esto, una de las cosas más importantes
para mí es tener en cuenta que, primero, que creo que hay como una desconexión muy grande entre los adultos y la infancia. Creo que nosotros cuando somos adultos estamos como muy desconectados de que un día fuimos niños y eso nos impide muchas veces como ver, o sea, entender cómo tengo que ayudar a mi hijo. Y a mí hay una metáfora que me gusta mucho, que es, todos hemos montado aquí en un avión, ¿no? Cuando nos dan las instrucciones de qué hacer en caso de despresurización de la cabina, lo primero que tiene que hacer el adulto es ponerse la mascarilla a sí mismo y luego al niño. Esto, que parece contraintuitivo, es muy importante a nivel de buscar ese apoyo psicológico y emocional, y también a nivel de lo que decía antes, que es muy importante también, el hablar de la enfermedad y hablar de ello, ¿no? Muchas veces nos puede parecer que, pues eso, cuando hay este problema, pues mi hija a lo mejor veo que no está bien y si la llevo a terapia y si tal, pero el padre o la madre no se han puesto primero en ese proceso, ¿no? O no lo han intentado. Entonces es muy importante ser un ejemplo en ese sentido, ¿no? A pesar de las dificultades, que sabemos que las hay, pero sí el intentar pedir ayuda y el ayudarse a uno mismo como adulto es muy importante para, pues, poder enseñar a ese hijo, ¿no? Y no se trata de fingir, que precisamente ese es el problema, ¿no? Fingir que no hay un problema, sino poder hablar las cosas en casa, que haya espacios de expresión, y para eso el adulto tiene que asimilar primero lo que le pasa, y es un proceso muy complicado, ¿no? Pero si el propio adulto no lo ha asimilado, no ha podido hacer ese duelo del diagnóstico de su enfermedad, ¿cómo se lo va a transmitir entonces a su hijo, ¿no? De hecho, uno de los proyectos que hemos hecho este año en AFIBROM ha sido el cuento AFI te cuenta, descubre y colorea la fibromialgia, que es un cuento que precisamente se hizo con este fin, que el adulto se siente con el niño y que juntos puedan tener una explicación clara, sencilla, directa, porque, corrígeme si me equivoco, al final lo más fácil es expresarle lo que sucede. O sea, el niño se está dando cuenta, hay que, digamos, trabajar en que asimile que la situación familiar conlleva que hay una persona con dolor crónico. Sí, porque muchas veces, o sea, se puede llegar, pues eso, a ese punto de vamos a fingir que no pasa nada, finjo que estoy bien, pero los niños es que entienden muchísimo más de lo que pensamos. Por eso digo que creo que hay una desconexión muy grande. Los niños no son tontos y por mucho que tú le digas yo estoy bien, el niño sabe que tú no estás bien. Entonces, también esa contradicción constante hace que se haga más bola emocionalmente, ¿no? Porque tú estás viendo que está mal, estás viendo que está intentando fingir que está bien, entonces tú tienes que intentar fingir que estás bien, ¿no? Y eso dificulta mucho el proceso de mejora a nivel emocional. Raquel, cuéntanos todo este entorno familiar que nos están hablando las compañeras. ¿Cómo influye en la adherencia al tratamiento? ¿Qué hace la farmacia en este caso para ayudar a toda esta adhesión? No sé si influye o no la familia, influye en las relaciones personales en esta adherencia al medicamento. Bueno, yo creo algo que se ha comentado aquí, además, habéis hablado mucho de soledad, de ocultar, todo eso, la base es el desconocimiento que se tiene en la sociedad de esta enfermedad, cuando es una enfermedad con una incidencia altísima, con distintos, o bien sea una fibromialgia u otro tipo de patología, con una incidencia altísima, y creo que ya estáis hablando de los niños que están en esos núcleos familiares, pero es que otros que no lo están, probablemente a lo largo de su vida se van a encontrar con alguien en su entorno con el mismo problema. Yo creo que la actuación de la farmacia siempre tiene que pasar lo primero, como de todos los profesionales sanitarios, por estar formados en estas enfermedades, por crear herramientas, por tener una empatía suficiente para poder acompañar de la mejor manera posible.
Por un lado, esa formación especializada, y no solamente entre profesionales sanitarios, profesionales de la psicología, sino también formación que nos venga incluso desde los propios pacientes. Creo que es muy importante. Hacéis una labor en las asociaciones de pacientes que es impagable. O sea, tenéis que seguir ahí y, de hecho, yo creo que las farmacias podríamos ser unos grandes prescriptores de asociaciones de pacientes. Lo hemos hablado en otras ocasiones y muchas veces desconocemos esos recursos que pueden ser muy válidos son oro para muchos pacientes y muchas familias y no los recomendamos por desconocimiento. Con lo cual necesitamos encontrar nuevas vías para poder colaborar con vosotros. Se ha hablado también en la mesa anterior de ese médico de atención primaria. Al final, la farmacia comunitaria y la atención primaria, digamos que somos es lo que está más unido. Es verdad que hacemos muchas iniciativas más a nivel individual, en los barrios, en los pueblos, pero eso no se puede quedar en algo a nivel individual. Necesitamos vías de comunicación directas entre atención primaria y farmacia comunitaria para mejorar esa adherencia a los tratamientos. Es básico. Nosotros vemos si esa medicación se está retirando de una forma adecuada, si el paciente conoce su tratamiento, si conoce cómo tiene que tomarse ese tratamiento. Necesitamos tener esa conexión, detectar signos de alerta tanto en los pacientes como en los familiares y poder comunicarnos entre nosotros. Tener esa capacidad de derivación importantísimo, no solo atención primaria, sino para dar soporte a ese problema emocional que yo creo que está más que justificado, que estamos hablando de ello constantemente. Es imprescindible que seamos capaces también desde las farmacias de derivar a profesionales como Patricia que realmente tienen van a ejercer un impacto en la calidad de vida del paciente increíble. Yo creo que puede ser ese punto de unión, involucrarnos, ayudar y yo os invito de verdad a confiar en vuestro farmacéutico de barrio cercano que os conoce y si algo le preguntáis y no lo conoce, pues que se informe para poderos ayudar más, pero creo que es fundamental que todos estemos conectados, creo que es imprescindible. Esta semana justamente hemos estado trabajando con el Colegio de Enfermería de Madrid y hablábamos de que no se conoce al profesional de enfermería que esté con el médico y ahora estás justo tú hablando sobre que no conocemos a nuestro farmacéutico. No sé si alguien por aquí conoce, yo personalmente no, pero bueno, es también un punto a favor y un punto de información. Tú mismo dices, ¿cómo puede ser? Sabemos que un paciente crónico, el 90% al menos pasan una vez al mes por la farmacia y hasta un 10% todas las semanas. O sea, es que esas visitas no se pueden desaprovechar de ninguna manera. Desaprovechar de forma bidireccional entre los pacientes con su farmacéutico y entre también los farmacéuticos con esa capacidad de derivación a otros profesionales, atención primaria, enfermería, y luego ya que esa red funcione. Y cómo funciona luego ya esa atención primaria a nivel de especialistas, creo que es fundamental el optimizar todos los recursos que tenemos. Patricia, vuelvo contigo. De todo esto que hemos hablado, ¿qué estrategias son las que, si alguien nos está escuchando que todavía no ha dado el paso de enfrentarse psicológicamente a todo esto que le está sucediendo, qué estrategias fundamentales crees que son importantes para un paciente crónico, en este caso con dolor crónico? Sí, me gustaría diferenciar la parte familiar de la parte individual. Empiezo, por ejemplo, por la individual. Algo que hemos hablado un poquito de los síntomas de ansiedad, de depresión. Al final también, lo ha comentado antes la compañera, la enfermera, estos ciclos de miedo, depresión, ansiedad, dolor, ¿no? Estos ciclos perpetúan el dolor físico y el dolor emocional. Al final, pensad que la ansiedad que sentimos ante aquello que va a ocurrir y no está ocurriendo, esa anticipación,
también nos lleva a pensamientos y a sentimientos de miedo, ¿no? Me da miedo aquello que va a pasar, por tanto lo quiero controlar, por tanto siento ansiedad, por tanto mi cuerpo se tensa, ¿no? Al final nuestro cuerpo físico es el recipiente de todo lo que pasa por nuestra cabecita y por nuestras emociones, y de alguna manera, bueno, de alguna no, yo creo que de todas, ¿no? Lo refleja. Entonces, poder hacer una conexión con el cuerpo desde lo gustoso, ¿no? Al final las personas que tienen dolor físico, dolor crónico, están muy desconectadas de su cuerpo. No solamente porque haya una alta prevalencia asociada a episodios traumáticos o a diagnósticos relacionados con vivencias traumáticas en la vida, sino también porque la única forma que tengo muchas veces de sobrellevar el dolor es desconectarme de mi cuerpo. Si me desconecto de mi cuerpo es muy difícil que pueda entender o conocer o actuar acorde a mis propias necesidades. Y aquí tenemos también dinámicas a veces de sobrecarga, ¿no? No estoy siendo consciente de las señales que mi cuerpo me está mandando, estiro el chicle por cumplir estos roles o estos deberías sociales que tenemos, familiares, de tal manera que acabo destrozado, destrozada, y entonces esto me repercute doblemente. Entonces, algo que hacemos mucho en terapia es que el paciente entienda lo que le pasa, explicarles esta parte psicoeducativa de la importancia y de cómo el dolor emocional se conecta con el dolor físico y son correlativos. Trabajar con el cuerpo, pero desde lo gustoso, ¿no? Trabajar la reconexión con el cuerpo desde aquello que nos produce placer, trabajar en el presente, también lo decían antes las compañeras de la mesa anterior, el paciente muchas veces pierde la capacidad de identificar y de disfrutar de lo bien que estoy ahora porque no puedo evitar sentir el miedo de que mañana voy a volver a estar mal, ¿no? Entonces, esto sería un poquito como así más en general, a nivel individual, reconectar el cuerpo, trabajar con las emociones, ponerles nombre y luego el mero hecho de sentirnos, bueno, que no es poco, ¿no? Sentir que hay un otro que nos escucha. Esto es fundamental. Estáis hablando todo el rato de la importancia de ser escuchadas, de sentir que hay un otro ser humano que me ve y que me ve como soy y con mis necesidades. Entonces, el proceso de terapia es un acto muy, muy valioso en este sentido porque hay otro ser humano que me ve en mi dolor y me ve en mi contexto, ¿no? Entonces, tiene ya un componente sanador el proceso de terapia si el buen vínculo entre terapeuta-paciente existe. Y luego, a nivel familiar, lo ha comentado la compañera, ¿no? La importancia de la comunicación. Esto es fundamental. La familia entra en crisis cuando hay un diagnóstico. Hay un momento de parón o de parálisis, de shock ante lo que está pasando. Muchas veces genera un alivio porque por fin se le pone nombre a algo que lleva años de periplos médicos y demás. Y una vez que ese parón pasa, ¿no? Ese shock pasa, ese alivio incluso pasa, tenemos que recargar pilas y energías para readaptar las necesidades de la familia a las necesidades del paciente con dolor crónico, y para esto es súper importante que haya comunicación, que no se invisibilice el problema, que no se haga bola, que no se enquiste, que no se de alguna manera se bloquee, ¿no? Y que se pueda hablar abiertamente de los procesos que están ocurriendo a nivel familiar, de sobrecarga, de lo que comentaba también la compañera, ¿no? De lo difícil que es para un familiar ver cómo probablemente una de las personas que más quiere en su vida está sufriendo y no puedo hacer nada por ella, ¿no? Entonces, aquí fundamental las asociaciones, porque dais esos espacios que muchas veces los servicios públicos no dan porque no tienen recursos, no porque los profesionales no quieran, no lo sientan valioso. Espacios de terapia de grupo, espacios de psicoeducación, fundamental. La formación, hemos hablado de la formación a profesionales, formación a familiares, formación a pacientes, porque el saber nos calma, ¿no? Lo decía también la compañera, cuando vas al médico y tienes un diagnóstico, aunque no es la solución, sí hay una sensación como de ok, lo entiendo, ¿no? Esto es lo que me pasa. Y entonces esto nos pasa igual a nivel de pautas, ¿no? De esto es lo que va a pasar. Esa capacidad de saber mínimamente en qué consiste el proceso genera calma y combate la ansiedad. Bueno, voy a hacer una última pregunta y luego una ronda, que ya me están diciendo que queda poquito tiempo, y quiero también dar tiempo por si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta puede ir escribiéndola en el papelito, luego la recogemos. Quería hacer una última pregunta, Sandra, y luego yo os hago una para cerrar la mesa, ¿vale? Hemos hablado de las herramientas
para psicología de adultos, pero tú como pedagoga, ¿crees que los colegios tienen herramientas para, bueno, tanto niños con dolor crónico que existen, ya hemos hablado, nos acompaña también, nos han acompañado de la unidad de dolor de infantil, que es horroroso que un niño sufra esto, pero también hay que acompañar a los niños que tienen padres y madres con dolor crónico. ¿Crees que hay herramientas suficientes en el colegio? No, pero porque en general falta mucha información sobre el tema. Y luego también a nivel educativo yo insisto siempre mucho en mencionar que se nos suele olvidar mucho el contexto. Desde el ámbito de la pedagogía y de la educación, ¿no? Nos centramos muchas veces en cuando hay un problema de aprendizaje en que sea algo individual, ¿no? Pues un TDAH, un tal. Pero es que los problemas de aprendizaje son multifactoriales. Entonces, pues una niña puede estar teniendo problemas de concentración porque en su casa está habiendo problemas. Eso le genera problemas emocionales que dificultan el aprendizaje, la memorización y, por lo tanto, pueden interferir también en el rendimiento académico, ¿no? Entonces, en el ámbito educativo yo lo que siento es que falta mucho esa visión un poco más amplia de entender que el contexto también impacta en el rendimiento académico porque impacta en la capacidad de aprendizaje. Entonces, creo que uno de los puntos fundamentales es ese, el poder abrirnos y entender pues, toda la diversidad de dificultades que pueden existir, no solo a nivel individual, sino a nivel del contexto social en el que los niños están inmersos. Y luego, por otra parte, he perdido el hilo. ¿Te lo piensas mientras hacemos Sí. la ronda? Venga, hacemos la ronda. Porque si no me van a matar. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer como última ronda, básicamente como resumen, ¿qué barreras habéis encontrado más difíciles? Y aquí ya os voy a pedir que os situéis como personas que estáis cerca, o como pacientes, en este caso, de dolor crónico, no como profesionales, ¿vale? Aquí ya nos vamos a centrar, nos vamos a poner al lado de esa personita que tenemos al lado con dolor crónico. ¿Qué barreras sociales encontráis más difíciles para pues, sobrellevar este ambiente familiar con una persona con dolor crónico y qué estrategias creéis que podemos utilizar todos juntos para poder llegar a ese maravilloso mundo que sería pues, poder estar como cualquier otra enfermedad, ¿no? Ser visibles, ser empáticos, tener empatía. Comenzamos por ti, si quieres. Pues no sé si, digamos, las estrategias que yo considero van a ser del agrado de muchos, pero porque yo es básicamente lo que he dicho. Yo mi estrategia, la mía personal, es disimular. Disimular porque, digamos que estoy cansada, frustrada de la incomprensión que me he encontrado en el ámbito laboral, socialmente, porque cuando uno tiene una enfermedad que no se ve, que no es visible físicamente, porque te dicen, no será para tanto, siempre te estás quejando, Madalena. Es que siempre te duele algo. A mí también me duele. Entonces llega un momento en que la estrategia que yo adopté fue esa, disimular, ocultarlo, hacer como que no pasa nada. Yo ahora mismo estoy aquí sentada y tengo un dolor terrible. Yo también. Como muchos, ¿verdad? Y ponemos buena cara, aquí no pasa nada. Pero si yo mostrara la emoción que yo estoy sintiendo ahora mismo, yo creo que salía todo el público corriendo de verdad. O sea que yo es disimular, autocontrol. Contrólate, Madalena. Madalena, te voy a decir el claim que hemos lanzado hoy en redes, que es tener dolor crónico es inevitable, ignorarlo sí. Es decir, podemos ignorar que hay personas que estamos con dolor crónico. Así que esa sería tu estrategia. Yo sí. ¿Te vale? Sí. Con lo que has dicho ignorarlo, pues yo digo que el resto del mundo no lo ignore. ¿Te parece? Vale. Sandra. Pues bueno, justamente tiene que ver con lo que iba a decir antes cuando he perdido el hilo, que es la importancia de la información, hacer pedagogía en este sentido y enseñar, pues eso, dentro de la escuela, pues toda la diversidad de dificultades que puede haber, o sea, tan fácil como hacer
días temáticos, jornadas de vez en cuando, en este caso sobre qué es el dolor crónico, ¿no? Porque, como se ha dicho, es un problema con el que todo el mundo se puede encontrar, ¿no? Todo el mundo puede conocer a un amigo, un familiar, entonces es algo que nos interesa a todos. Y en este sentido, pues eso, creo que una de las mayores barreras sociales es la falta de información. Por eso creo que es muy importante tanto la parte más pedagógica de hablar de ello, ¿no? También, sobre todo de cara al paciente, porque yo no puedo asimilar bien mi enfermedad si no entiendo qué es, si no entiendo las consecuencias psicológicas que puede tener, pero también a nivel social, ¿no? Para que, pues eso, los niños desde muy pequeños entiendan que existen diferentes realidades y que se pueden encontrar con ellas en algún momento. Entonces, eso, y por otro lado, pues el poder hablar de ello, lo cual, pues eso, son dos cosas que es mucho más fácil si el entorno conoce, está informado, ya hay esa empatía, ya hay esa semilla, que personas como ella o como mi madre puedan hablar de ello y entonces se entiende y entonces puedes cada vez abrirte un poco más. Patricia. Yo diría que la mayor barrera es la invisibilización, la negación de lo que comentaba la compañera, ¿no? Esto, el como que no existe, o que si existe está exagerado, está inventado, está magnificado. Yo creo que esta es la... y además es una de las cosas con lo que las pacientes que tenemos más vienen, ¿no? Como con esta sensación de nunca nadie me cree, ¿no? De no me ven. Entonces, bueno, estrategias, pues todas las que estamos diciendo, todas. Cada una de ellas son necesarias, importantes. Raquel. Yo cojo un poco el guante de Madalena. Yo me sitúo ahora mismo en mi farmacia, en el mostrador, y hay veces que, aunque mi paciente con fibromialgia, en este caso, a quien conozco mucho, y entra por la puerta y ese día no me quiere decir nada porque no le apetece decírmelo, su cara, que yo conozco, me está gritando que se encuentra mal. Simplemente ese semblante. Entonces, yo creo que no solamente tiene que ser con el semblante, sino que hay que gritarlo todos a nivel de sociedad, hacer una educación general para no solamente centrarnos ya en el paciente y en ese entorno, sino a nivel de sociedad. Es importantísimo. Cada vez vivimos más años, son enfermedades crónicas con las que vamos a convivir muchísimos años. Y aquí estamos hablando de personas y lo que queremos es mejorar esa calidad de vida, porque hoy esto lo ha tocado a una persona, mañana me puede tocar a mí o a mi madre, o es algo imprescindible. Entonces yo creo que estamos todos de acuerdo que al final esa soledad, esa falta de empatía se combate con la formación, con la información, con la labor que hacéis las sociedades y con estar todos muchísimo más organizados y con vías mucho más eficaces de colaboración, sin duda. Pues os voy a dar las gracias a las 4 por acompañarme en esta mesa, ha sido un placer. Además he visto todas las caritas haciendo así porque realmente es algo que se vive en primera persona, que muchísima gente vive en primera persona, así que le vamos a ver si tiene alguna preguntita para... Una pregunta para... Sí, para Sandra, perdóname. Es que no me he quedado con todo. A ver, como paciente a la espera de diagnóstico... Me vais a perdonar porque estoy haciéndome la guay, pero llevo gafas. Y no me acordaba que las tenía aquí. ¿Vale? Venga ya. Como paciente a la espera de diagnóstico, ¿qué papel desempeñan los profesionales farmacéuticos en el acompañamiento de los pacientes con dolor crónico? Creo que eso no es para mí. Para Raquel. Para mí, para Alusiones. Pues yo creo que el papel que desempeñamos y la responsabilidad que tenemos es la que nos da la cercanía y la confianza que tenemos con nuestros pacientes. Entonces, ahí es donde hay que estar a la altura. Yo, soy muy autocrítica y es algo que defiendo siempre entre los compañeros y lo digo siempre, es que tenemos muchas oportunidades al día en la farmacia de mejorar la vida de la gente y no la podemos desaprovechar. Y soy una firme defensora de la relación, de esa primera línea
de nuestro entorno cercano de atención primaria, donde están nuestros médicos de atención primaria, nuestras enfermeras y los farmacéuticos, para que sea una línea directa de actuación y donde podamos hacer mucho más juntos. Eso es lo que se dice, ¿no? Que uno solo va más rápido, pero que juntos llegamos más lejos. Pues sin duda alguna, yo creo que ahí estamos. Muchas gracias, Raquel. A ver, esta es la otra pregunta. Como paciente a la espera de diagnóstico, sé que no soy la única que vive esta situación. Me pregunto cómo podría ayudar a mi familia, ya que sé que puede haber también sentimiento de culpabilidad y soledad. Muchas gracias a todos. Esta era para mí. Yo creo que una de las cosas que ya he comentado que es hablar de ello y compartir tu dolor en casa, ¿no? El abrir ese espacio de expresión emocional para que, pues bueno, no se convierta en un tabú, y poder hablarlo desde el principio creo que es lo más importante. Gracias, Sandra. Pues permitidme expresar mi agradecimiento también a las 4 y a Alicia por moderar esta mesa, a vosotras por vuestros testimonios, por vuestras reflexiones, que además me parece muy interesante que al provenir de distintos ángulos, pues creo que le aportan más valor a dichos testimonios y dichas reflexiones. Creo que hay un claro resumen, ¿no?, de esta mesa, y es que el dolor no debe de vivirse en soledad. De hecho, no se vive en soledad, se vive con la familia, se vive con las amistades, se vive en el entorno cercano, y hemos entendido que para mejorar la calidad de vida de los pacientes también es importantísimo cuidar de aquellos que cuidan de los pacientes. El apoyo mutuo, la empatía, el trabajo conjunto entre pacientes, familias, profesionales, son fundamentales, ya lo estamos viendo, para afrontar el dolor crónico con más humanidad y con más solidaridad. Muchas gracias.